Doctora Inés Tello, es un gusto saludarla. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por la invitación. No, a usted, muchas gracias por venir. Yo quisiera, porque quiero hablar de la lucha contra la corrupción con usted, pero estaba tratando en medio de este drama que estamos viviendo, ¿cómo hago para vincularlo también? Y quiero plantearle lo siguiente. La última vez donde vimos, no sé si la última, pero una de las veces que hace algún tiempo vimos un drama terrible fue el terremoto en el sur que tuvo el epicentro en Pisco, y Pisco se destruyó literalmente, ¿no? Y ahí también las discusiones iniciales de la reconstrucción, quién lo hace, cómo se hace, plata, más plata, dónde se saca, y bueno, todo el tema que estamos viendo ahora también. Pero ahí hubo corrupción también. Me acuerdo de una crisis, porque justamente funcionarios se aprovecharon de la crisis para generar actos de corrupción. Entonces me pregunto ahora cómo la lucha contra o la atención a la emergencia y la reconstrucción, que va a demorar y va a costar mucho, puede librarse de alguna manera de esta corrupción que inescrupulosos hacen, así no sea. Vimos que había un asesor del presidente que se quería quedar con la plata de las personas del CIS, el sector más pobre en el país, con el seguro. Una reflexión sobre eso, doctor Inés Tello, para entrar a otros temas también. Bueno, precisamente cuando veíamos, veíamos todos y contemplamos todo lo que está sucediendo en nuestro país y se hablaba de la reconstrucción, reflexioné sobre lo que tú acabas de decir, Glaxer. ¿Qué pasó en Pisco? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y eso me traía a la memoria un artículo del doctor Ernest Febres, a quien admiro y respeto mucho, sobre el compromiso democrático. Y él hacía referencia a este compromiso democrático que debe ser parte esencial de nuestra sociedad, de nuestro Estado, como esa vocación de servicio. Entonces él hace toda una reflexión alrededor de este tema y nos dice cuán comprometidos estamos en servir. Porque precisamente la corrupción se da cuando los funcionarios y servidores públicos nos olvidamos que estamos para servir a la nación, al pueblo. Entonces, la preocupación que viene ahora es, dice, vamos a reconstruir Piura, Tumbes, el norte, el sur. ¿Quién va a ejercer los controles adecuados para el uso de ese dinero? Sí, pues, porque hay que combinar ahí también eficiencia y celeridad. Por supuesto. Que, digamos, siendo razonable en una emergencia, puede ser para los inescrupulosos el escenario perfecto para meter la mano donde no corresponde. Escuchaba yo al señor Villanueva que ha manejado el tema, pero con mucho tecnicismo, mucho conocimiento, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, la emergencia, la urgencia de hacer el gasto. Pero ahí vienen pues los problemas, ¿no? El gasto mal hecho, el gasto no adecuado, no utilizado en lo que debe ser. Entonces, lo que yo he vivido, lo que hemos vivido todos, ¿qué nos lleva? A tocar la sensibilidad de la sociedad y decir, sociedad civil, organízate. Ajá, sí pues. Si la sociedad civil no se organiza para hacer el seguimiento, y no en el momento, porque el momento, la coyuntura puede dar mucho entusiasmo, mucha gente, no, una permanente vigilancia de la sociedad civil. Y eso se va a sustentar en la transparencia que debe haber en todos los actos de gobierno, sea local, nacional, para que la sociedad civil conozca cuánto se está invirtiendo, dónde se va a invertir, cómo se va a invertir, quién va a manejar los recursos. Pero la sociedad civil tiene que comprometerse. De acuerdo, como en otros momentos de la historia reciente de nuestro país ha sido fundamental efectivamente el papel de la sociedad civil. Y aquí es muy importante, porque a veces la corrupción se percibe como que un inescrupuloso saca plata y se la mete a su bolsillo, se hace rico, lava el dinero y en fin, digamos, lo utiliza para otras cosas. Pero lo que no se cae en cuenta es que esa plata que se roba debería servir para resolver los problemas a mucha de la gente que hoy está siendo afectada por estos terribles fenómenos que estamos viviendo, ¿no? Esa tal vez no es la conexión que se termina de hacer, que es la gente que más afecta. Precisamente a mí me parece que hay una falta de compromiso, como te decía hace un momento, ¿no?
del funcionario, el servidor público, en entender que lo que él está prestando a su comunidad va a ser es el beneficio general, es sacar a la gente de sus pobrezas, sus necesidades y elevarle su nivel de vida, hacerlo más partícipe de la sociedad, concientizarlo de sus deberes. Entonces nosotros necesitamos un servidor público muy consciente de su vocación de servicio, de que debe estar al servicio del Estado, que somos todos nosotros. Uh-huh. Porque es muy fácil guardarse el dinero y ¿quién se perjudica? Las clases manes de Fujimori y Montesinos que nos tocó juzgar, ¿no? Sí, pues. Y las preguntas eran ¿cuánto se dejó de hacer? ¿A sí, quién pues. Más de $1.000 millones que se perdieron, que se estima que se robaron? Porque el término es ese, se robaron. O sea, 1.000 millones. Más de 1.000 millones han sido. Algunos lo estiman en cerca de 2.000 millones de dólares. Sí. Entonces, ya tenemos esa experiencia. Y hay algo que nosotros, quién sabe, olvidamos mucho cuando enfrentamos la corrupción. Es el recupero de lo robado. Uh-huh. A raíz del caso Odebrecht, la gente decía, cierren Odebrecht, embarguen, voten. Y reflexionaba, no era mi reflexión personal, yo decía, bueno, votan, cierran. ¿Y qué pasa con la inversión que ha hecho el Estado? ¿Qué pasa con las obras que se están ejecutando? Con la indemnización, con los pagos, las reparaciones. ¿Qué pasa con los trabajadores? Exactamente. Son 10.000 trabajadores. Entonces, hay que ser más prudente, sin ser débil, pero analizar bien las cosas, planificar bien y buscar no solo la sanción, que es obvia, que tiene que haber la sanción penal, pero también el recupero del dinero. Sí, pues. No podemos seguir perdiendo el dinero que es de las clases más y afectando efectivamente a personas que trabajaban o trabajan en esas empresas y que nada tienen que ver con la corrupción de la que eran parte y promotores sus principales dirigentes. Voy a entrar un ratito a ese tema de Odebrecht, que me gustaría saber su opinión de cómo se está manejando, pero quería ir por uno que acabo de conversar con el presidente regional del Cusco, y tiene que ver con el caso Chinchero. Ellos, claro, están y tienen el objetivo y el legítimo interés de que se haga el aeropuerto, pero se ha abierto una duda sobre si es que la manera como se ha hecho las tratativas bordean o cruzan en la línea de lo ilegal. De hecho, hay una denuncia ya del procurador contra el ministro y su viceministra por este tema y corriendo una interpelación en el Congreso de la República. Usted, digamos que tiene el conocimiento de estos temas porque los ha juzgado, ¿ve elementos razonables de investigación que la llamen a ustedes a decir aquí sí efectivamente puede haber un delito? Mira, Glaxer, a mí me preocupa en principio las marchas y contramarchas. Uh-huh. No podemos estar aprobando una adenda y después decir voy a esperar que diga la Contraloría. Yo creo que un accionar administrativo riguroso es primero recojo todas las opiniones y luego resuelvo. Eso es por un lado. Por otro lado, hay un contrato ya firmado. Uh-huh. ¿Hasta cuál ha sido la posibilidad de negociación que ha tenido el Ministerio frente a este contrato ya firmado? Entonces, lo primero que habría que ver es si hubo dolo, como dice el señor procurador. ¿El dolo se dio en el contrato inicial? O en la adenda. Claro. Porque según tengo entendido, no he analizado el contrato, la adenda es una consecuencia de lo ya pactado, porque yo no puedo con una adenda modificar un contrato. Entonces, si hubiera una modificación, ahí sí habría una responsabilidad. Claro, lo que dice el procurador es que justamente en tratar de resanar ese mal contrato, se hicieron tratativas porque había una empresa, entre otras cosas, que era liderada por el hermano del presidente del Consejo de Ministros, que tenía opinión desfavorable de Ocitran, y luego esta cambió sin mediar algún elemento nuevo, y en fin, hubieron varias cosas que apuntan a que se quería sacar de todas maneras el convenio y con esa empresa, y eso el procurador dice que es colusión. O sea, digamos, llega a decir que ahí hay... Ahora, yo no sé cuál es el perjuicio porque todavía no se ha concretado, ¿no es cierto? Bueno, pero no hay necesario el perjuicio económico para que se dé el delito, ¿no? Pero usted lo ve con claridad, digamos. No lo veo con claridad, porque yo
veo que hay un contrato inicial y hay... No siempre una mala negociación es un delito, ¿no? O sea, establecer responsabilidades penales hay que tenerlas bien claras, muy bien fundamentadas, porque lo que desacredita al funcionario público es cuando la denuncia, como decimos comúnmente, se cae, ¿no? Se cae por falta de solidez. Entonces desacredita al funcionario que la presenta y desacredita también a quien la rechaza, porque en la opinión pública ya hay una idea de que hay corrupción. Entonces debemos ser en eso más rigurosos, más serios. Y usted cree, claro, porque eso es lo que yo siempre sostengo aquí en el programa, que una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad que la gente tiene en su cabeza. Y en su cabeza basta con que uno tenga alguna sensación, ¿no es cierto?, sensibilidad particular y diga, este me parece corrupto. Para esa persona es corrupta. Esa persona puede explicar 50 veces que no lo es y con pruebas, pero lo es. Entonces, ¿cree usted que hay que a la Procuraduría tiene que actuar con mayor solidez y responsabilidad? Me parece. ¿Y cree que aquí puede haber habido un adelanto a este tema? Yo sí, no lo veo tan claro, tan preciso como para haber ido ya a una denuncia penal, ¿no? De acuerdo. Ahora, el otro tema sobre el cual quería preguntarle es sobre la actuación de la Procuraduría, ya no esta, sino la vinculada a Odebrecht, para entrar al caso de Odebrecht, ¿no? Hace poco, en una conferencia de prensa, después de un mes de haber entrado en funciones, las procuradoras del caso Lavallato han salido a anunciar una serie de denuncias. Una vinculada al presidente de la República, nada menos, que ya la UIF dijo que no tiene un sustento concreto. Esa es una. Han denunciado al expresidente Alan García, ¿no es cierto? No se sabe bajo qué argumentos concretamente, y se ha dicho que van a pedir que se reabra la investigación del caso de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima en los contratos con OAS. De lo que conoce, la manera como se ha presentado y lo que dice contienen esas denuncias, ¿hay solidez, cree usted, en la Procuraduría? Glaxer, yo antes de responderte quiero decirte algo. Me parece que a las señoras que yo no les puedo poner un pero, a las señoras procuradoras, son mujeres muy decentes, no tuvieron un manejo adecuado de su entrevista. Las vi muy desubicadas, no estaban en el papel de una procuradora, pero el tema yo lo remonto a cuando se habla de la Procuraduría, la famosa Procuraduría General de la República. Y la opinión pública y el Ejecutivo ponen sobre los hombros de la señora Príncipe, aparentemente, y en la opinión, quedó así en la opinión pública, la responsabilidad de la lucha contra la corrupción. Y eso no es así. La señora Príncipe es una excelente profesional, una excelente persona, pero ella es una parte en la lucha contra la corrupción. Le pusieron un peso demasiado grande sobre este tema de la Procuraduría. Y eso ha generado esta impresión de que los procuradores son los persecutores del delito. O sea, se ha sobredimensionado el papel de la Procuraduría en exceso, ¿cree usted? En exceso. Han habido procuradores brillantes, muy destacados, el doctor Ugaz, el doctor Vargas, Iván Montoya, nuestro amigo Maldonado, que es una excelente persona, César Azabache, o sea, gente que ha pasado por la Procuraduría, pero yo en ellos, y todos hemos advertido mayor respeto al momento de formular declaraciones, de hacer denuncias. ¿Y más solvencia en términos y más preparación, cree usted? Sí. Porque yo me acuerdo, y le voy a decir porque los oyentes de repente no siguen esto porque no se acuerdan, pero usted era juez en ese momento y los procuradores estaban en esos juicios. Usted los ha visto trabajar, digamos, y al margen de que usted tenía que decidir, sí veía que ahí había una actitud solvente y destacada que no la percibe ahora con ese peso. Eso es lo que me dice. Es lo que te quiero decir. Y mira, hay algo que debemos recordar. Los jueces aprendemos todos los días, hasta del abogado de menos renombre, porque uno escucha las intervenciones de los señores abogados, sus planteamientos, y uno se va enriqueciendo. Y eso para el juez es valioso, porque eso lo lleva a una mayor reflexión, mayor análisis, mayor estudio, y se aprende. La vida se aprende todos los días. Y yo acá veo un poco de apresuramiento, como te dije, se ha sobredimensionado la labor de un procurador, se ha hablado de un procurador general de la República, y cuando me tocó formar parte de la comisión de transferencia y veía yo cómo trabaja la Procuraduría General, la Procuraduría actualmente
Yo me preguntaba, ¿quién es el Procurador General de la República? Es el abogado del Estado. ¿Por qué? ¿Qué representa en el proceso? Si bien es cierto, contribuye al esclarecimiento del delito, pero él fundamentalmente busca el pago de la reparación civil. Sí, pues. Generar todo un órgano constitucional para esta función. ¿Y cómo se va a trabajar con el procurador de una municipalidad distrital? Por ejemplo, sí, yo pienso. Entonces hay un gran desorden en este tema porque no se ha enfrentado adecuadamente. Un poco que se ha soltado la idea. Sí, pero además yo creo se ha personalizado la creación de eso para Julia Príncipe. O sea, yo he hablado con la ministra y le he preguntado y ella dice, cuando queremos eso ella va a ser la procuradora. Es decir, es una cosa casi con nombre propio. Y ahí le pregunto por la persona, porque yo también tengo consideración por Julia Príncipe en muchas cosas, pero creo que en sus últimas actuaciones no ha sido lo suficientemente independiente como para dar las garantías que se requiere. Por ejemplo, con el tema de Alan García, al decir que pues, no hay indicios, y su procuradora acaba de denunciar que sí hay indicios. Precisamente es lo que me llama la atención, estas faltas de coordinación, ¿no? Cuando nosotros iniciamos la lucha contra la corrupción y se crea este sistema, era el gobierno del presidente Paniagua. Uh-huh. Había una línea de trabajo, recibimos apoyo. Toledo lo continuó, hay que reconocerlo, hasta cierto momento en que saca a Vargas Valdivia, con el gobierno del presidente García se cae todo, pero hubo una línea de trabajo, una dirección, y ese orden fue valioso. Uh-huh. Y eso ahora está, dice usted, lo veo que no, se ha perdido esa dirección. Sí, ahora, me quería preguntarle, en el caso de Julia Príncipe en particular, ¿usted considera que debería mantenerse en el cargo a propósito de las últimas cosas que han pasado en la Procuraduría? Digamos, hay mucha gente, entre ellos yo creo que no, por las consideraciones que he expuesto aquí, pero ¿cuál es la... Para mí es una decisión personal de ella. Yo respeto su decisión porque es una persona que ha sabido enfrentar problemas, los ha sabido asumir, y tiene que hacer ella un balance personal de lo que está pasando, sí. ¿no? Ahora, la otra cosa que quiero decir es también esta presentación pública un poco sobreactuada de las procuradoras, ¿no? Yo no me acuerdo, digamos, no se me hubiera ocurrido en algún momento, y me voy a ir un minutito más porque entiendo que ha habido un corte de la radio un ratito, así que le pido a los amigos de la radio que me den un par de minutos, porque creo que es lo que corresponde. No me acuerdo pues a la doctora Inés Tello, Inés Villa, grandes juezas, salió una conferencia así, tenemos los ovarios para inventar, digamos, eso se demuestra en la cancha, ¿no es cierto? Se hace, ¿no? Uno ve las resoluciones que ustedes han hecho y dice, oye, estas mujeres si fueron valientes, realmente se metieron en la boca del lobo. Pero digamos, esa sobreactuación a veces, a mí me llama la atención mucho, ¿no? Personalmente a mí también me llamó la atención. A esta doctora Ampuero no es mi amiga, la he conocido porque ella ha trabajado en la Procuraduría, sí, claro. Y siempre la vi una persona muy correcta, muy mesurada, me llamó la atención. Creo que le faltó experiencia, no tiene el manejo de la entrevista, ¿no? Como tú dices, yo estoy de acuerdo. Yo no necesito proclamarme muy confrontacional, muy valiente. Yo en mis resoluciones voy a demostrar cómo actúo. Y además la confrontación, por la simple confrontación, no es válida, no es positiva. Exactamente. Un país como el nuestro, tan confrontacional, donde se pierde el respeto fácilmente, hemos visto lo último de los periodistas. Sí. No podemos vivir en esa sociedad violenta. De acuerdo. Tengo que terminar, doctor Inés Tello, me acuerdo de la doctora Inés Villa, ya trabajaron juntos mucho tiempo y lo tengo mucho cariño y respeto a las dos, por supuesto. Pero doctora Inés Tello, yo te pregunto, Montesinos y Abimael los están cambiando de celda, se están yendo a Piedras Gordas. Eso es, ya he escuchado una voz que dice ahí, se está flexibilizando todo, que lo está sacando. ¿Cuál es su opinión? No, yo... Usted metió preso a Montesinos, por ejemplo. O sea, digamos, así que no la pueden acusar de que... Sí. No, yo creo que es por razones de seguridad. Yo tomé conocimiento circunstancialmente ayer, que fui a hacer una gestión a la Sala Penal Nacional y tomé conocimiento, como te vuelvo a repetir, en forma circunstancial, que era por razones de seguridad, porque cuando a nosotros nos ceden a nosotros, hablo del Poder Judicial, nos ceden el terreno para construir las salas de juzgamiento, la Marina nos da un terreno, creo que era relleno, un terreno no muy apto.
Tanto es así que después de construir Se empezó afloraba el agua. Sí. O sea, ese terreno es un terreno deleznable y estas personas podrían estar en riesgo. Y finalmente hay que cuidar su vida, son seres humanos. Sí, está de acuerdo entonces. No es flexibilización, es seguridad. Doctora Inés Tío, le agradezco muchísimo. Gracias a ti. Vamos a tenerlo, voy a invitar más seguido porque hay varias cosas que quisiera ir conversando. Muy amable, ¿ya?